Está. Vamos a dar inicio al fomento a la lectura de las convocatorias culturales que están vigentes a nivel nacional. Un poquito más el texto y el día de hoy, siendo 24 de abril del 2025, vamos a consultar. Vamos a consultar la convocatoria de músicos tradicionales mexicanos 2025. Esta convocatoria tiene el propósito de preservar y fortalecer la música tradicional mexicana, así como fomentar la difusión la Secretaría de Cultura de México a través del Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales, el SAP. Por medio de la presente convocatoria ofrece hasta 20 estímulos, acompañamiento por tutores especializados, la participación en encuentros de trabajo y la salida al público en obra realizada. La información la pueden consultar de manera física y electrónica en las páginas oficiales del gobierno. Pueden buscarlas como convocatorias.cultura.gov.mx. Igual les vamos agregando al final la liga y los links donde puedan ingresar para consultar la convocatoria. Este texto es un texto base de 23 hojas. Vamos a tratar de darle el momento a la lectura. Igual vayan comentando qué les interesa. Si no, pues no pasa nada. Bueno, como título tiene convocatoria 2025 Músicos Tradicionales Mexicanos. A través de la Secretaría de Cultura, programa de estímulos a la creación artística, de reconocimiento a la trayectoria y apoyo de desarrollos de proyectos culturales. El documento abarca desde documentos requeridos, reglas de participación, marco legal, fechas importantes, definiciones, requerimientos técnicos y diagrama de flujo. Vamos a abordar lo que es presentación e información general, los documentos requeridos, la participación, fechas importantes y definiciones. Y por último vemos lo del requerimiento técnico para no tardarnos como en las ocasiones pasadas. Y bueno, parte de la convocatoria y la presentación de información en general es que con el propósito de preservar y fortalecer la música tradicional mexicana, así como el fomentar su difusión, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales SACPC, por medio de la presente convocatoria ofrece hasta 20 estímulos, acompañamiento de tutores especializados y la participación en encuentros de trabajo y salida al público en obras que se vayan a publicar. Y bueno, parte de las modalidades de esta convocatoria para generar lo que son los estímulos son las siguientes: músicos tradicionales mexicanos, hombres y mujeres músicos tradicionales que residen en su región o han migrado de ella pero mantienen vínculos culturales con sus orígenes y tienen reconocimiento comunitario por su calidad en la interpretación o la creación de nuevas obras musicales, desde las formas de su tradición y su dotación instrumental. La segunda categoría son músicos que renuevan la tradición musical mexicana. Hombres y mujeres mexicanos que basan su composición e interpretación en las formas tradicionales mexicanas y a partir de ello proponen nuevos lenguajes musicales y textuales. Son dos categorías, categoría A y categoría B. La primera son personas o grupos con experiencias y trayectoria comprobable de 1 hasta 10 años y la categoría B es superior a los 10 años. Formas de participar pueden ser de dos, de manera individual o grupal, a través de la colaboración entre dos o más personas, los músicos y las músicas, quienes a su vez designarán a alguno de sus integrantes como titular del proyecto ante la SACPC. Este estímulo tiene una duración en las categorías de 1 a 10 años, de 12 meses, y en las categorías de 10 años que ya tienen de trayectoria hasta 24 meses. El monto y la vigencia de los estímulos en las categorías A
se les otorgará en 12 mensualidades de 12,000 pesos con una vigencia de enero a diciembre del 2026. Y en la categoría B se otorgan estímulos en 24 mensualidades de 12,000 pesos con una vigencia de enero del 2006 hasta diciembre del 2027. Géneros musicales, algunos de los géneros musicales considerados en la presente convocatoria son bolero, corrido, chilena, canción cardeche, danzón, fusión, jarana yucateca, jarabe, mayapax, minutes, música ritual indígena, obras para bandas de aliento, pirecua, sones arribeños, calentano de artesana, huastecos, itzmeño, jalisciense, jarocho, mixe, mixteco, montuno, planeco, xixtleco. Bueno, estos términos no los conocía, es interesante pues en otra ocasión buscar alguno de sus referentes y de sus autores pues para conocer más de nuestra cultura musical, ¿no? También se puede trova, balona y otros representativos de las diferentes entidades del país, siempre y cuando se especifique el género y la región. Algunos de los requisitos, de acuerdo con la modalidad, para los participantes son las siguientes. Para músicos tradicionales mexicanos, debes de ser de nacionalidad mexicana o tener mínimo 18 años cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria, presentar un proyecto que cumpla con los requisitos de la convocatoria de músicos tradicionales mexicanos en el 2025. Además de que debe demostrar la trayectoria de acuerdo con la categoría de participación, cumplir con el procedimiento y requisitos específicos establecidos en la convocatoria, de los cuales los vamos a ir abordando más adelante en el fomento de esta lectura. Y para los músicos que reúnen la tradición musical mexicana, deben de ser, me equivoqué. El proceso del registro para participar en la convocatoria se debe de cumplir cada uno de los siguientes pasos que a continuación se van a mencionar. El primero es que se deben de registrar en la plataforma Fonca en línea, foncaenlinea.cultura.gov.mx. Ahí deben de actualizar sus datos personales en caso de contar con un registro previo. Ya se había mencionado en sesiones anteriores y en convocatorias que es importante que chequen bien los datos de Fonca, porque si no los llenan bien, no reciben el estímulo. Lean con cuidado, detenidamente, y dense el tiempo de hacerlo bien. Y bueno, el segundo paso es llenar el formato de solicitud en línea de las vertientes músicos tradicionales mexicanos 2025. Una vez terminada la captura, activando la opción continuar, no se podrá modificar la información registrada en la solicitud. Esto es importante porque viene resaltado en letras negras. En el punto número tercero es llenar el formato del proyecto en Fonca Línea, el cual comprende los siguientes rubros: título del proyecto, justificación, descripción breve del proyecto, objetivos y metas, plan de trabajos calendarizados por semestre de cada año de acuerdo con las categorías de participación. Las tres convocatorias que hemos estado dándole difusión tienen y operan bajo el mismo sistema, ¿no? Título, justificación, descripción, calendarización, entre otros. Y una vez terminada la captura, debe de activar la opción de continuar y ya no se va a poder modificar esta información. En el siguiente paso es finalizar el registro en línea, activando la opción correspondiente. Al hacerlo, no se podrá cambiar los archivos cargados ni agregar nuevos, independientemente de que la convocatoria continúe abierta, y se generará un aviso de registro con la clave de participación correspondiente. Es importante que antes de que los manden, chequen bien cómo les pide la convocatoria que deben de guardar el documento. Algunos se los piden en PDF con, no sé, con nombre específico. Acta de nacimiento en mayúsculas, guión bajo, tu nombre completo, ¿no? Y si no viene así, como viene escrito, como te lo piden, te lo pueden rechazar. En el sexto, consultar el aviso de registro, la cuenta del postulante en Fonca Línea.
En las pestañas de aviso, este podrá ser recibido en la cuenta del correo electrónico registrada. Una vez que se haya registrado el estatus de la postulación, en la carga de los archivos completa y el plazo de la prevención, se indicará la postulación que su registro es incompleta y de que carece de alguno de los archivos obligatorios. Y no te va a permitir continuar con el registro. Además, el sistema únicamente valida el número de archivos cargados, no su contenido, por lo que el postulante deberá de asegurar de subir los archivos con los documentos correctos. Si el término de este plazo no se completa, la postulación procederá a darle de baja sin previo aviso. En los siguientes apartados, el sistema general del aviso de plazo de prevención únicamente cuando el aspirante capture el formato de solicitud de proyecto y cargue satisfactoriamente por lo menos los siguientes documentos obligatorios. Identificación oficial vigente con fotografía, CURP, que es la cédula de la clave única de registro de población, y semblanza actualizada. Los que no saben qué es semblanza, es el currículum o todas las participaciones o los eventos o las publicaciones que hayan realizado. Y se recomienda dar prioridad a estos documentos una vez iniciando el proceso de la carga de los archivos, y esta responsabilidad es de cada persona y de cada postulante. Deben de revisar periódicamente los comunicados que se generan con motivo de su participación en la convocatoria. Estos se encuentran disponibles en la cuenta del usuario de FONCALínea en la pestaña convocatorias y en el apartado de mi solicitud /avisos, así como sus correos electrónicos registrados en la solicitud. También es importante que cada persona o postulante realice cuidadosamente el llenado de la solicitud, en especial la referencia de modalidad, forma y categoría de participación, ya que la información que ingrese no se podrá modificar posteriormente y en otras ocasiones, aunque vuelva a ser otro año, ya. Y bueno, el periodo del registro inició el 16 de abril del 2025. Tiene como fecha límite el 3 de junio esta convocatoria para los estímulos. Y bueno, el plazo para cargar los archivos es definitivo y vence a las 15 horas de la fecha del cierre. O sea, el 3 de junio a las 3 de la tarde tienes que mandar antes de las 3 tus documentos, o si no, te quedas fuera de la convocatoria. Los documentos y los anexos se pueden cargar una o en varias sesiones en FONCALínea, respetando el plazo señalado en lo que ya se ha mencionado anteriormente. Y bueno, las personas postulantes solamente podrán contar con un plazo previo de prevención, de revisión, así que chequen bien que van a subir. Y bueno, vamos a continuar con la información adicional de esta convocatoria. Para recibir más información y aclaración de dudas, los aspirantes podrán enviar un correo electrónico. Esto se los voy a agregar en mi página de YouTube para que se puedan enlazar, y ahí les paso el número de correo de contacto y su número con su extensión. Lo voy a mencionar aquí, es todo en minúsculas: mt.informes@cultura.gov.mx, o se pueden comunicar a los teléfonos que son el 55 41 55 07 30 con sus extensiones 7001 y 7061. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes en los días hábiles. Y la interpretación de la presente convocatoria, así como la revisión de los asuntos no previstos, serán resueltos por el comité del SACPC, quien podrá auxiliarse con sus órganos colegiados y sus especialistas para dictaminar. Y bueno, algunos de los documentos y requeridos para esta convocatoria son los siguientes. Para participar en la convocatoria de músicos tradicionales mexicanos 2025 se solicitan diferentes tipos de documentos personales, que son todos aquellos documentos que identifican al aspirante como el titular de la postulación; los del proyecto, que es un documento digital en el que se detalla, entre otros, los objetivos generales a realizar; y los probatorios, que son documentos que acrediten la trayectoria o experiencia del aspirante en la modalidad, forma y categoría que se registra. También se agregan los anexos,
que son los documentos y materiales que ilustran la destreza y habilidades del aspirante. Los documentos varían de acuerdo a la modalidad, forma y categoría en la que participan. Los aspirantes deben de tomar en cuenta que todos los documentos que estén escritos en lengua distinta al español deberán de acompañarse con una traducción simple. También es importante que cada aspirante deberá de cumplir y de subir en Foncalínea todos los documentos requeridos en el formato indicado y se sugiere, nombrar cada archivo con el título del documento correspondiente. Por ejemplo, chequen, esto es lo que ya les había dicho. Identificación PDF en todo con mayúsculas. En otro PDF, oficio. En otro PDF, semblanza. Pero todo en mayúsculas. Si vienen en minúsculas, así esté chingoncísimo su proyecto, lo van a retachar. Y bueno, parte de los documentos personales ya se mencionó: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, la semblanza, y para aquellos que vayan a hacer participación de manera individual, nombre completo de la persona, lugar y fecha de nacimiento, estudios más recientes, académicos y complementarios, si es el caso, experiencia artística relevante o influencias que sea de su quehacer artístico, obra artística relevante y actividades artísticas como conciertos, talleres, publicaciones, entre otros, y también debe de incluir premios y distinciones en orden cronológico si es el caso. Documentos del proyecto obligatorios para cada modalidad y forma de categoría de participación, de categoría A y categoría B. Título del proyecto, justificación, descripción breve del proyecto, objetivo del proyecto, metas del proyecto y plan del trabajo, que tenga un calendario por semestre de cada año de acuerdo con la categoría que se vaya a participar. Algunos de los aspirantes deberán de entregar documentos que avalen los derechos de autor del proyecto a realizar según sea el caso, y aquí están las especificaciones. Elementos autorales de terceros: si el proyecto propuesto utiliza elementos de terceros y los derechos no son de dominio público, deberán de cargar carta de comprobante con la cesión a la adquisición de derechos en debida forma y con el permiso expresado del autor y el titular de los derechos para hacer uso de la obra debidamente firmada, anexada, identificación oficial del titular de los derechos de autor. Sean originales, ¿no? Invéntense sus propias composiciones musicales. Elementos autorales de dominio público: si el proyecto propuesto utiliza elementos autorales de terceros que sea de dominio público, se deberá de cargar una carta con firma autógrafa del aspirante declarando bajo su responsabilidad que los derechos son del dominio público y que no requieren derechos de autor. En la tercera categoría, no hará uso de los derechos autorales de terceros. El proyecto propuesto no utiliza elementos autorales de tercero debido a una carta con la siguiente leyenda: bajo protesta de decir verdad, confirmo que no requiero derechos autorales de terceros para desarrollar el proyecto presentado en la presente convocatoria 2025. Dicha carta deberá de ser firmada por los aspirantes. Y bueno, para los músicos tradicionales mexicanos, hasta 10 constancias, invitaciones críticas, reconocimientos, premios y distinciones que den muestra del trabajo artístico realizado y que demuestren trayectoria registrada. Esto es para la categoría A y categoría B. También debe de incluir hasta 10 constancias, invitaciones y demás, ¿no? Y en el caso de la categoría A, en caso de que el aspirante no cuente con tales documentos, podrá cargar una constancia expedida por la autoridad local municipal correspondiente que acredite su trayectoria mencionando las principales actividades musicales desempeñadas en su comunidad. Y bueno, de manera individual los documentos deberán de mencionar el nombre de la persona aspirante y la fecha de expedición, y de manera grupal deberá de anexar una carta titular, ya que los grupos deberán de cargar un documento que acredite a un miembro de la agrupación como titular y postulación, reconociéndolo con la firma de cada uno de los integrantes. Ya por último, los anexos y los portafolios, tanto para la categoría A y para la categoría B,
Deben de ser hasta 3 ligas de sitios electrónicos, ya sean personales o públicos, que contengan información sobre los aspirantes y su trabajo académico, artístico y profesional en un formato de URL. También se deben de considerar que la comisión de selección no están obligados a revisar la información que se encuentra en los sitios web que se requieren el registro, porque los dichos sitios deberán de ser públicos para su consulta. Y bueno, parte de lo de las reglas que íbamos a estar abordando en la convocatoria, las reglas de participación y procedimientos de los estímulos, las restricciones y las particularidades. Únicamente podrán registrarse y una postulación por aspirante, ya sea individual o grupal, y solo podrán participar en una modalidad, ya sea categoría A o B. Las personas postulantes en la convocatoria de músicos tradicionales mexicanos 2025 en cualquier forma de participación no podrán formar parte de otra agrupación y que también se postulen en esta convocatoria. En caso de ser detectado, todas las postulaciones involucradas serán dadas de baja. No podrán participar en la presente convocatoria los titulares y grupos artísticos que actualmente ejerzan recursos económicos otorgados por el CACPC, con excepción de los beneficiarios México Encuentro de las Artes Escénicas, que sí permite el beneficio de dos vertientes siempre y cuando no sea el mismo proyecto por el que es beneficiado. También no se admitirán proyectos cuyo objetivo sea la impartición o participación de estudios de licenciatura, maestría o doctorados en México o en el extranjero. También los beneficiarios que no hayan cumplido totalmente con el compromiso adquirido anteriores con convocatorias en los plazos estipulados en sus convenios, según el Código de Ética y el procedimiento, este está disponible para que lo puedan consultar. Y si no realizaste bien el proyecto y te quedaste mal, pues no te lo van a volver a dar. Y bueno, no podrán participar en esta convocatoria las personas que desempeñen como servidores públicos o cualquier ámbito del gobierno municipal. En todas las convocatorias es lo mismo. Y ya para darle seguimiento, los procedimientos de evaluación y selección, según la Comisión de Selección y Tutores, tienen bajo su responsabilidad la fase resolutiva del procedimiento de evaluación y selección de las postulaciones, mismas que de acuerdo con las necesidades de la convocatoria se integran perfectamente mediante el proceso de insaculación efectuado por el notario público. Y bueno, la comisión de selección estará integrada por especialistas de reconocido prestigio. Eso no lo sabemos porque no nos están diciendo quiénes son los autores en esta convocatoria o quiénes vayan a ser los especialistas. El número de jurados dependerá del total de postulaciones que se reciban, procurando que su conformación sea número non con perspectiva de género y equidad. Aquí hay un punto muy interesante para que al momento que vayan a argumentar su proyecto deban de integrar estos aspectos y estas categorías. Perspectiva de género y equidad. La comisión también de selección se regirá por el Código de Ética y Procedimiento disponible en sistema.creacion.cultura.gov.mx, marco normativo.html. Y bueno, vamos a poner la primera fase administrativa. Se verificarán las postulaciones registradas en la convocatoria para que cumplan con todos los requisitos y documentación solicitada. Las postulaciones que no acrediten esta fase serán descalificadas. Esto ya se mencionó con anterior. Y en la segunda fase resolutiva, la comisión de selección efectuará una revisión de los postulantes para determinar si cumple o no con los siguientes criterios. El número 1, que tenga habilidades y capacidades para demostrar a través de los documentos y anexos obligatorios la categoría en la que va a participar. Su proyecto considerado que tenga una definición clara de habilidad y alcance social, cultural o artístico, así como el propósito y el significativo. Y bueno, las decisiones de la comisión de la selección son inapelables y se harán constar en el acta de selección correspondiente. Y bueno, vamos a mencionar los resultados y las condiciones de esta convocatoria
de los músicos tradicionales de México 2025. Los resultados y la acta de selección se darán a conocer el 30 de septiembre del 2025 en el sistema de creación sistema-de-creación.cultura.gov.mx. Recordarles a todos los participantes de esta convocatoria que es responsabilidad de las personas consultar a partir de la fecha publicada para que no se queden fuera. Las personas postulantes que sean beneficiarias se deben de comprometer a sacar en paz e inminente a la institución con el presupuesto que se incurrará en las responsabilidades de cualquier tipo de hechos, acciones u omisiones que deriven de incumplimientos, conflictos, litigios, denuncias, querellas, o demandas. Y bueno, ya saben, cierra en junio. ¿Cuándo cerraba? A ver. Creo que cerraba el 13 de junio a las 3. Ahorita les confirmo el dato. Y nos quedamos en las fechas. Ya para darle cierre, repetir, la publicación de esta convocatoria fue el 16 de abril del 2025. El registro y la carga de los archivos tienen del 16 de abril hasta el 3 de junio a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Mándenlo antes de las 3 porque luego ya saben que no se les va a dar oportunidad. Y la publicación de los resultados es el 30 de septiembre del 2025. La firma de convenios se va a hacer una reunión en noviembre del 2025. Y los estímulos, ya sea la categoría A, que son ya sea la categoría A de 12,000 pesos por un año o la categoría B por 2 años, o sea, les multiplican el estímulo y empiezan desde a recibir el inicio del estímulo en enero del 2026. Igual, si tienen alguna duda, algún comentario, agréguenmelo en los comentarios y chequen. Ya para darle término a la lectura de esta convocatoria, es importante que chequen los requerimientos técnicos. El equipo del cómputo que se utilice para el registro y la carga de archivos y otros documentos en Fonca-Línea deberán de contar con las siguientes categorías y características. Debes de tener un sistema operativo Windows número 10 y versiones posteriores o Mac OS X, el Capitán 10.11 y versiones posteriores. Si no tienes una computadora nueva, pues ya, eso de manera legal, pues ya te están excluyendo, ¿no? Una memoria RAM de por lo menos 4 GB o mayor, navegador a internet, ya sea Google, Chrome, Mozilla Firefox, y que deben de estar actualizados en su última versión. Algunos de los navegadores como Safari, Microsoft Edge y algunos otros, es posible que funcionen. Es posible que funcione, no te lo están asegurando, pero no se garantiza que se despliegue la información de manera adecuada. Así que vayan a utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox. Y se recomienda tener una conexión a internet de banda ancha. Igual a las personas que ya hayan hecho su examen profesional, ¿cómo se llama esa madre? Hay un examen, déjenme ver cómo se llama, el Ceneval. Hagan de cuenta que necesitan como pues un internet así súper veloz para que lo puedan procesar. Si no tienen este internet, pues no lo van a poder subir. Especificación de los videos en el formato en el MP4, deben de subirlos en este archivo MP4, formato estándar para cualquier navegador. Debe de tener un audio en MP3, máximo 128 GB, una resolución de 720 de ancho y 480 de alto y peso máximo del archivo 180 megabytes. Si te pasas, no te lo va a cargar. Puede que te aparezca, pero no se va a leer el código, ¿no? El tiempo de carga de un archivo varía considerablemente en función a su tamaño y a la velocidad de la conexión a internet. Por lo tanto, se recomienda optimizar los videos para visualizarlos en internet. Y bueno, esto es todo de manera general, el diagrama de flujo del procedimiento.
Es inicio, revisión de la convocatoria, su publicación, registro en línea de los archivos. Se genera una fase administrativa en donde ven qué pedo. Del 16 de junio al 16 de julio del 2025. Hay una integración de comisión y selección de junio a julio. Hay también una fase resolutiva, o sea que el 28 de julio al 10 de septiembre ya van a ir sacando los seleccionados, los ganadores de este estímulo de los músicos 2025. En el 30 de septiembre se publican los resultados, en noviembre se firman los convenios de todos aquellos que quedaron seleccionados y los inicios de los apoyos en enero del 2026. Si tienen dudas, comenten, suscríbanse. Estamos en las 3 redes: Facebook, Instagram, YouTube, en 4 redes y TikTok. Nos vemos en la próxima. Gracias, Les. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.